En Dinámica 100.7 presentamos Para Mejorar Coronel, una mirada humanista al acontecer local, regional y nacional. Este programa es patrocinado por la Casa Ciudadana Humanista de Coronel, del Dr. Pedro Neira Milchillo. Sigamos trabajando juntos para mejorar Coronel. A la violencia, rebélate al pesimismo con decisión. Vecinos y vecinas, muy buenas tardes a su programa La Casa Ciudadana Dr. Pedro Neira Milchillo. Que les habla, Alessia Avendaño, y le damos la bienvenida un domingo más, gracias a Dios, de poder llegar a su domicilio. El programa, en primer lugar, queremos agradecer. La Casa Ciudadana ayer tuvo un bingo. Lo fue, pero súper bien. Quedó gente fuera de la casa, se lo hizo chica la Casa Ciudadana. Queremos agradecer a toda la gente que asistió, que entendió que el espacio no daba para más y pudieron su entrada, llevarse lo que tenían que consumir, porque fue realmente un éxito total. Gracias a todos esos vecinos, familiares, amigos que se hicieron presentes a esta gran obra. Vecinos y vecinas, el tema a tratar hoy día, la verdad es que nos costó encontrar el nombre, porque ha pasado tantas cosas a nivel nacional que le pusimos el cuento del lobo. Es el tema que queremos tratar hoy día, el cuento del lobo. ¿Por qué? Porque se dicen unas cosas y después dicen otras. O sea, ¿a quién le creemos? Entonces, quisimos darle este nombre para poder enfocar el tema de conversación. Quien nos acompaña hoy día, nuestro amigo, asesor político de la Casa Ciudadana, Luis Francinet. Hola, Luis. Hola, muy buenas tardes, coroleninos todos. Muy buenas tardes, Alexis. Bueno, ¿qué te pareció el nombre del tema? ¿Estoy errado? ¿Está dentro de lo que vamos a tratar hoy día? No, es simpático porque en la práctica nos vienen contando desde hace ya 25 años con que se viene la alegría, se viene la justicia social, se viene el proyecto político que vamos a desarrollar como nación, y por detrás siguen armando los cuentos que en la práctica nos desilusionan, no solamente por la esperanza que invertimos en ellos como ciudadanos, sino que también en esa esperanza de poder nosotros empezar a construirnos como seres humanos y que estamos aportando a esta comunidad que llamamos país, llamamos nación, en un territorio bastante maltratado. Y queríamos tratarlo de esa manera porque la política no es grave, la política es hermosa en la medida en que las personas que la hacen es hermosa, pero también tenemos que darnos cuenta de que esta cosa no es tan enriquecedora cuando estamos constantemente llenándonos de gente que nos está ensuciando la política. La política es bella porque la hacemos nosotros, pero también hay que tirarle la mecha a esta gente. Pero mira, el tema del deporte en Chile. ¿Solo en Chile se practica fútbol? ¿Qué pasa con los otros deportes? Porque la presidenta, en un programa de radio, fue invitada y ella dijo, después del gran logro de la Copa América, si no me equivoco, ¿cierto? Dijo que sería muy bueno hacer un nuevo Juan Pinto Durán con más canchas, mejores camas y etcétera, faltándole el respeto a todo el otro tipo de deporte que se practica en Chile. Para hacer un pequeño memoria, hoy día Cristel Kovrich, medalla de plata en 800 metros de natación, que no es menor. Francisca, si no me equivoco, Cruveto, medalla de bronce en tiro al blanco, para poder entender. Y sin ir más lejos, aquí en Coronel, un joven de apellido Víctor Aravena, lo apodan El Rayo, que ganó medallas de oro en 5.000 metros planos en los Juegos Sudamericanos en Lima. Bueno, entonces mi pregunta es, disculpa, porque el fútbol mueve más gente, buscamos el apoyo popular sin querer apoyar el resto de los deportes, o es lo que la gente quiere escuchar, porque lo que están asesorando a la señora presidenta, con todo el respeto que se merece, tendría que cambiarlo. Definitivamente, ocurre que, digamos que podríamos llamarle a esto, fue un voladero de luz más. Efectivamente veníamos con un viento de la Copa América, con un oleaje de esperanza, de felicidad producto de los logros que se obtuvieron, pero la presidenta se mandó un notición, que no es menor, son cerca de 30.000 millones de pesos, para poder invertir nuevamente en un nuevo Juan Pinto Durán.
lo cual es simpático, producto de todo el oleaje, de todo el espíritu que la gente empezó a agarrar producto de la Copa América. Pero inmediatamente se levantaron voces discordantes, y no de la comunidad en general, sino que de aquellos que estaban viendo el tema, que son los mismos deportistas, que están concentrados en el centro de alto rendimiento que está en Santiago. Y ellos plantearon la enorme falencia que hay en el gobierno en torno al enfoque que le estaban dando al deporte. Efectivamente, hay muchos deportes más allá del fútbol. El fútbol por sí solo es un negocio que rinde, y que rinde económicamente. No es menor el hecho de que los clubes deportivos se convirtieron en sociedades anónimas, que es un enfoque económico. Pero ocurre que el Estado, como política, le está dando muy poco, en términos de inversión, a aquellos que requieren un constante apoyo para poder lograr esos objetivos que se plantean en deporte. Efectivamente, tú mencionaste algunos nombres de algunas personas, incluyendo a Víctor Aravena, que vino aquí a un programa de televisión aquí en la radio, donde trataba de comunicar un poco el esfuerzo que estaba logrando hacer, que no tenía mucho apoyo del Estado, incluso tenía la gran necesidad de poder pedir apoyo monetario a las empresas locales. Víctor había logrado no hace mucho la medalla de oro en los sudamericanos de Perú. Sí. Y era un objetivo que venía dándole vuelta desde el año pasado, porque en Santiago también el 2014 logró medalla de oro. Y sin embargo, con muy poco apoyo por parte del Estado. El Estado es un aparato destinado a beneficiar a aquellos que de alguna manera no pueden por sí solos lograr sus objetivos. Y en este caso el deporte y todo lo que eso significa, en términos de espíritu, en términos de practicar y fortalecer el cuerpo que nos alberga a nosotros, merece un reconocimiento que embellezca un poco el producto que eso se genera. Y nos tiran este pastelazo que básicamente se convirtió en un voladero de luz, donde uno cuestiona el nivel de asesoría que existe dentro del gobierno hacia la presidenta, porque si iban a tirar esto, por último sociabilícenlo con los otros deportes, con los dirigentes, y vean cuál es el estado del deporte que se está dando, y generaron un conflicto gratuito, un conflicto sin necesidad de tener más conflictos socialmente. El gobierno se ganó una pelea gratis, simplemente por querer darle tiro y cancha a aquellos que ya venían con un espíritu ganador. Y nos creíamos ganadores, pero nuevamente venimos a encontrarnos con que tenemos una sociedad que no apoya a aquellos que efectivamente están haciendo un trabajo a largo plazo. Ese trabajo a largo plazo es muy valorable por el espíritu de sacrificio que eso significa. Bueno, dentro de los temas que traemos, ese está el cuento del lobo. Ese es uno. Ese es uno, los cuentos del lobo. La semana se vino larga. Sí. Mira, el 15 de julio, donde en este país han nacido grandes personajes, entre ellos yo. Felicidades, Alexis. La Cámara de Diputados rechazó que los aportes reservados de campañas pasadas puedan ser revisados. Te lo digo de nuevo. La Cámara de Diputados rechazó que los aportes reservados de campañas pasadas puedan ser revisados. ¿Qué pretendemos con esto? ¿Qué es lo que pretenden ellos con esto? ¿Qué es lo que están buscando con esto? Me gustaría darle el nombre, pero ustedes se dan cuenta efectivamente que están tratando de esconder. Bueno, la práctica era la revisión de todos los recursos, de todos aquellos fondos reservados que venían desde el 2003 en adelante. Estaban escondiendo el hecho de poder estaban en la práctica tratando de evitar la vinculación entre el empresario y el político, para que de esa manera pudieran evitar que se comunicara hacia dónde estaban los políticos efectivamente haciendo su pega, la legislación que ellos tienen que realizar, que no es solamente la única pega exclusiva que tienen que hacer, también tienen que fiscalizar. ¿Y fiscalizar a quién si es que te están comprando por parte de estas campañas políticas? Son millonarias. Ya en el programa anterior habíamos hablado de la cantidad de plata que se había invertido en la elección parlamentaria anterior. Increíble, o sea, yo con esa plata hago milagros, pero ellos con esa plata lo que están haciendo es venderse y darle el pase a los empresarios para que ellos pudieran a través de la política comprarse el país. Es vergonzoso porque también es además un paso en contra a lo que se estaba buscando con la Comisión de Transparencia en la Política que había levantado la presidenta Bachelet, con una serie de recomendaciones. Y ya partimos con el hecho de que hace como unas 3 semanas atrás el mismo Parlamento buscó el resquicio legal para
para que las empresas siguieran financiándolo a la política. Y este pastelazo que se mandaron ahora es el segundo para poder permitir nuevamente de que los empresarios sigan financiando a los políticos. Ya córtenla. O sea, eso de revisarlo, el hombre está idóneo. El cuento es lobo. Sí. Prometemos y decimos otras cosas. Mira, y volviendo al tema que tú hablaste de los empresarios y todo, hoy día en la mañana en un programa de televisión, Francisco Vidal dijo que habría que hacer un pacto, que eso ya me suena grave, porque si tú me hicieras un acuerdo es diferente, pero un pacto suena como medio a hacer un pacto con el diablo. Antiguamente se usaba mucho esa palabra. Decía, se habría que hacer un pacto con los dueños de Chile, con los grandes empresarios para reactivar la economía. A ver, cuando él dice con los dueños de Chile, con los grandes empresarios para reactivar la economía, pero por favor, que falta respeto. Que yo sepa, cuando uno lo pasan por la libreta, cuando nació, nos dice, usted pertenece a los dueños de Chile, nació en un país libre. Y que él esté diciendo dueños de Chile, este país los pertenece a todos los chilenos. No los pertenece solamente a las 5 familias más ricas de este país que depende del ánimo como estén ellos para invertir, saber qué comemos, qué estudiamos, qué hacemos. Que falta respeto, el que se lucra de la política. Entonces, si yo no estoy equivocado porque manejo bien esta cifra, el 80% de los pymes somos los que damos trabajo en Chile. La señora Mónica, la señora Juanita, don Pedro, don Jacinto, y etcétera, etcétera, etcétera. No los grandes empresarios como lo dice él. Entonces, ¿qué falta de respeto a lo que nos levantamos día a día a ganarnos el pan, a generar trabajo para que Francisco Vidal diga que hay que negociar con los dueños de Chile para que reactiven la economía? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Negociar con el 1% de todo el país. Negociar con aquellos que se han comprado en la práctica todo nuestro territorio. Negociar no con nosotros. A nosotros nos piden solamente el voto para que ellos estén en el cargo. Nos venden el cuento, pero en la práctica están realizando nuevamente el trabajo con los grandes empresarios. No con los pequeños, no con el empresario en general. Cuando la CMPC le pide una reunión a la presidenta, al día siguiente se están reuniendo en La Moneda. Cuando la comunidad entera le pide una reunión a las autoridades, los dilatan y los dilatan hasta tal punto que llegan a generar lo que es la política del cansancio. Ya, nos vamos a reunir para conversar su temita. Y nunca nos hacen caso, nunca nos escuchan. Y si nos escuchan, no hacen las cosas como corresponden para poder precisamente solucionar todos estos conflictos sociales que se han estado dando. Y sinceramente uno se siente como ajeno. O sea, ya yo soy chileno y me encuentro viviendo en un país que donde yo no estoy siendo parte de aquello. Porque efectivamente vuelven a enfocar la política, la gran política, estos profesionales de la política, estos que hablan bien, estos que hablan bonito, que se saben el discurso, que se saben las leyes, que saben a quién manipular para poder lograr algún objetivo. Esos profesionales de la política solamente se relacionan y saben que tienen que manipular el país entero a través de los empresarios, porque son ellos los que entregan el dinero, y según ellos, según el ministro de Hacienda, según el ministro de Economía, la única manera de poder lograr desarrollo social, justicia social, consiste en establecer un fuerte enfoque hacia lo que es el crecimiento económico, es decir, nuevamente hacia las empresas. Potenciemos a las empresas, potenciemos a este gran conglomerado de intereses económicos, simplemente que lo único que buscan es plata. Cuando en realidad el enfoque del Estado y aquellos que están representándonos a nosotros en el Estado, que son el gobierno, deberían estar enfocados también en los otros 12 ejes que potencian el desarrollo de la nación. No es solamente crecimiento económico, también hay que pensar en el desarrollo social y también en el crecimiento sustentable. Cuando me refiero a eso, me refiero al medio ambiente. Son 3 ejes que tienen que crecer armónicamente, y este gobierno está enfocado solamente en uno, y nos venden el cuento de que tenemos que potenciar y darle confianza a los empresarios, porque si no, no va a haber dinero para poder desarrollar la reforma y poder ejecutar esta justicia social que estamos buscando. En realidad es el enfoque que ha llevado a la concertación desde los últimos 25 años, validando constantemente la política que levantó Pinochet,
y que a través de la Constitución y a través de las normas establecidas producto de esa Constitución le han dado una y otra vez el pase a aquellos empresarios que son los dueños del país. Vidal es un político bien honesto. Yo creo que es bien honesto en lo que él piensa. No es mi línea. Pero sinceramente ese enfoque es representativo de un 1%, no del 99% que vivimos y trabajamos desde el sueldo mínimo en adelante. Y tratamos de sobrevivir con esa política de pucha, ya estoy viviendo en este país, tengo que sacrificarme. Y la política del sacrificio significa usted siga trabajando, viviendo su vida, armando su familia, porque la política profesional la hacemos nosotros, allá arriba en el Parlamento o allá en el gobierno. Y la vamos a hacer con los empresarios, y no con todos. Pero, disculpa, cuando la presidenta, volviendo un poco al tema atrás, habla de construir un estadio, un centro deportivo para que se junte la selección, está hablando cerca de 30.000 millones de pesos chilenos, ¿cierto? Sí. Si hay plata para eso, pero no hay para educación, no hay para salud, no hay para pensiones, no hay para los profesores. O sea, el cuento es lobo. Hay para construir lo que a mí me parezca el voto popular, pero no para cubrir las necesidades de nuestro país como deberíamos vivir. Realmente yo te quiero llevar a un tema, mira, a ver, ¿por qué lo han hecho siempre creer que nacimos en un país tan pobre cuando uno de los países más ricos del mundo es Chile? Si no es menor, es realmente una anomalía de la naturaleza que en un país tan pequeño como el nuestro exista una concentración tan alta de esta riqueza mineral, que después del petróleo es la de mayor importancia estratégica e económica para la humanidad. Es necesario repetirlo. Chile posee entre el 40 y el 50% del cobre económicamente explotable que existe en el mundo. Es decir, no es un productor más, sino que la única superpotencia, tanto en la producción como en el comercio mundial del cobre. Cuando hablamos del cobre, hoy día, el cobre, el litio, el agua, un país muy rico como Chile, donde nos dicen los grandes economistas, con todas las riquezas que se roban del cobre, todas las familias chilenas tendríamos derecho todos los años a una casa de 1.000 unidades de fomento, hoy día en Coronel, mañana en Antofagasta, en Concepción, en Puerto Montt, etcétera. De esa forma son las riquezas del cobre que se roban. Si nosotros tuviéramos el cobre en nuestras manos, como lo hizo y lo recuperó el gran presidente Salvador Allende, que logró dar a entender a la derecha y a la izquierda en ese tiempo, que si recuperábamos el cobre, Chile iba a ser un país más justo y mejor para todos. Y le dijo a la derecha, cuando ustedes sean gobierno, van a tener dinero para poder gobernar. Y en su totalidad se aprobó que el cobre se recuperara. No estoy equivocado en lo que estoy diciendo. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué que en un gobierno de la dictadura se cuidó el cobre y la concertación, llamada hoy día nueva mayoría, se lo ha entregado a las transnacionales como si nada? O sea, ¿de qué sirvió la muerte de nuestro gran compañero Salvador Allende si efectivamente la concertación se lo ha entregado sin ningún obstáculo a las transnacionales? Por favor. Y no es solamente este momento, el que tú mencionas, no es menor, es un tema sustancial, es un tema concreto, es un tema de nuestra historia, y que lo hemos olvidado. Durante casi 17 años de la dictadura nos tuvieron con un cañón en la cabeza controlándonos. Durante estos 25 años de la concertación nos han metido el chupete en la boca para que nos calláramos. Y ahora último, la presidenta Bachelet nos ha metido una mamadera para que nosotros siguiéramos comiendo lo que ellos nos están dando. Y lo que nos están dando es un nivel de país hipócrita en términos de que el discurso no se condice con lo que efectivamente están realizando. Lo que tú planteaste, esto de conocer nuestros recursos, de entender de que con esos recursos naturales, sabiéndolos manejar, podríamos llegar a solucionar una cantidad infinita de problemas y dejaríamos de estar con ellos viviendo en conflictos y estaríamos viviendo en un país enfocado hacia el desarrollo completo. ¿Sabes qué? Eso no es un tema nuevo, no es un tema menor. Esto lo planteó Luis Emilio Recabarren a principios del siglo
cuando dijo que el enfoque que tenemos que tener nosotros como trabajadores es el de autoeducarnos, saber qué es lo que nosotros tenemos para poder saber efectivamente hasta dónde podemos llegar. Educar al pueblo, educar al obrero, educar a toda la comunidad y haciéndonos partícipes todos, no solamente los obreros, sino que también los estudiantes, los profesores, los intelectuales, para que de alguna manera empezáramos a empoderarnos de esos recursos y poder proyectarnos en el tiempo, así como nosotros nos proyectamos en familia, porque nos proyectamos con nuestros hijos para un porvenir que nos dé la satisfacción de saber, al momento de nuestra muerte, de que este país, de que este hogar, este esfuerzo que yo hice, un bien común, y ese bien común se ve reflejado en la felicidad de nuestros hijos. Pero efectivamente nos condenaron a borrar nuestra historia. Y en la práctica ya hasta se nos olvidó que teníamos poder soberano. No poder soberano del individuo a esta libertad de poder vivir como tú quieras, sino que el poder soberano de la colectividad, de la comunidad, que vive solidariamente en pos de poder crecer en conjunto. Cuando esto lo planteó Recabarren, movió una cantidad de gente capaz de entender de que ese era el objetivo, educarse, autoeducarse, saber qué es lo que tenemos y saber hacia dónde queremos apuntar. Y efectivamente era parte de los argumentos, saber manejar tus recursos, porque en la práctica eran los trabajadores los que podían tener la administración de sus propios, por ejemplo, los fondos de pensión. Hasta antes de que existieran la AFP, habían una cantidad de mutuales y fondos de pensión organizados por las propias industrias. Luego de la AFP, perdimos ese poder. Perdimos el poder de poder controlar nosotros nuestros recursos. Hoy el 70% de toda la plata que existe en el planeta es de fondos de pensiones. El 70%. El 20% siguiente corresponde a dineros de los estados. A plata de los estados que mueven en la economía mundial. Y el 10% restante corresponde a las grandes transnacionales. Fíjate la importancia de lo que significa manejar nuestros recursos. Si nosotros tuviéramos poder para poder destinar y reenfocar el uso de esas platas que nosotros estamos entregando a la AFP, el Chile que estaríamos viviendo sería diferente. Pero para eso nosotros tenemos que tener claro qué es lo que tenemos. Cuando usted está en la casa y está pensando qué es lo que vamos a cocinar, primero revisa el refri. Y en función de lo que hay en el refrigerador, armamos el menú del día. Y cuando no, salimos a comprar. Pero tenemos bien claro qué es lo que tenemos. Y producto de ello es que vivimos en nuestros hogares con una dinámica bastante armónica. Todos cumplimos un rol. Y el rol nuestro, de todos, consiste en salir de esa ignorancia y empezar a conocer nuestro poder. Y el poder no es el poder de levantar la mano y poner el pecho a las balas. El poder que estamos tratando de comunicar es el poder de poner conciencia en nuestro corazón y poder proyectar con esperanza un país mejor. Por eso yo estoy en política. Por eso estoy conversando contigo, con toda la gente. Porque esa esperanza la podemos comunicar todos en cualquier nivel. Ya sea en la Junta de Vecinos, en algún centro cultural. Yo lo hago desde un partido, el Partido Humanista, porque confío con lealtad en que el proyecto que estamos levantando lo hacemos con esperanza y no nos traicionamos, tampoco nos vendemos como lo han hecho las otras instancias políticas que se creen que ahora son parte del gobierno y sin embargo están sacrificando dentro del gobierno la posibilidad de efectivamente de poder construir un país mejor. Esa esperanza ha sido vendida. La perdimos a principios de los 90 con el movimiento medioambientalista. Y con cada política de sacrificio con el cual terminan robándonos ese derecho a poder construirnos, estamos siendo vendidos nosotros como nación. Es parte de la historia que tenemos que nosotros conocer. El problema está en que ahora, últimamente, se nos ha estado olvidando que tenemos ese poder. Nos adoctrinaron durante 17 años a que no podíamos hablar. Nos adoctrinaron durante 25 años con los gobiernos de la Concertación y de la Alianza a que no podemos
ser parte de este país. Y esa política de participación tan parafernálica que terminan levantando estos políticos profesionales, llega a dar vergüenza, porque nos venden la pomada de que ya, bueno, conversemos, pero siguen haciendo otra cosa a espaldas nuestras, a espaldas de la comunidad. Eso, de alguna manera, tenemos que cambiarlo. ¿Y cómo se cambia? Como lo decía Recabarren, eduquémonos todos, eduquémonos a los obreros, eduquémonos a los trabajadores, a los que trabajan en la industria, eduquémonos a los estudiantes, eduquémonos para poder evitar nuevamente esta malversación del poder que se está dando en la concertación. Mira, si yo lo que quiero es que, disculpen por el tono de voz, pero ayer estuvimos tan tarde con los vecinos que quedamos un poco afónicos. Yo lo único que quiero es que el chileno en sí entendamos que somos un país rico, pequeño, pero rico en riquezas naturales. Si nosotros tuviéramos todas estas riquezas que nos pertenecen en nuestro poder, calcula que podríamos ser como los países dueños del petróleo, poner nosotros el precio. Hoy día se dice por ahí que los chinos encontraron algo que va a reemplazar el cobre. Falso, no va a ser así, no es así, no se puede reemplazar el cobre. Entonces, pero si realmente la riqueza estuviera en nuestras manos, la pensión más baja en Chile sería de 400.000 pesos, la más baja. Entonces, ¿cómo lo han engañado en dictadura, y hoy día en una dictadura de terno y corbata, que lo han dicho que somos un país que la economía no da, no sube, no baja? Pero si es cosas que realmente los señores de la Cámara de Diputados y los señores del Senado podamos recuperar estas riquezas que nos pertenecen a todos, y no como dice Francisco Vidal, que hay que negociar con los empresarios más ricos de este país para poder activar la economía. Falso, de las falsedades más falsas, falso. No necesitamos que los grandes empresarios de Chile somos los pymes, el 80% de este país que da trabajo a gran parte de hogares chilenos. Eso. No lo que dice el señor Vidal, que pagan las campañas los políticos, que pagan los viajes hacia afuera y todo este asunto. Que compran los canales de televisión, que compra la prensa escrita y viceversa. No son esos los grandes empresarios. El gran empresario es el pyme. Ellos somos nosotros los que realmente el Estado los tiene que escuchar. A nosotros. No a esos señores que su familia y su hijo estudian fuera de Chile. ¿O estoy muy equivocado? Emocionante, pero en la práctica nos tomamos este espacio precisamente para decir las cosas que pensamos, donde entendemos de que ese discurso que estamos planteando ahora es producto de un diálogo histórico que llevamos construyendo hace más de 197 años, desde que somos república. Es decir, cada instancia donde nosotros como chilenos podemos llegar a construirnos y ser parte para poder vivir en un país donde uno desea poder vivir efectivamente, un país hermoso, un país sin conflicto, un país donde efectivamente podamos llegar a entendernos como ciudadanos, respira ese anhelo de libertad, pero ese anhelo de libertad no solamente para poder llegar y hacer lo que yo quiera nomás, porque para eso estoy viviendo en este país, no, es el anhelo de libertad para poder construirnos solidariamente entre todos. Y para eso necesitamos educarnos, para eso necesitamos construirnos, necesitamos saber en qué es lo que estamos haciendo y cuáles son y ser responsable también de las consecuencias de nuestros actos. Y en estos momentos la concertación debe asumir esa responsabilidad, vendernos. Eso es lo que han hecho, nos vendieron a todos. Buenos vecinos, como siempre se nos hace corto el programa. Hoy día estuvimos con Luis Franciné y Alessia Avendaño, quien les habla. Queremos decirle que el tema hoy día se trataba del cuento del lobo, pero no es todo malo. En Coronel tenemos la Casa Ciudadana Humanista Dr. Pedroneira, donde medicina, psicología, podología, nutricionista, asistente social, asesor de proyectos, fonoaudiólogo y abogado están al servicio de ustedes sin ningún costo. Por favor, hagan uso de estos servicios, y el preuniversitario que comienza ahora el 10 de agosto. Desde ya, muchas gracias, vecinos, y si Dios quiere, estaremos el próximo domingo. En Dinámica 100.7 hemos presentado Para Mejorar Coronel. Este programa es patrocinado por la Casa Ciudadana Humanista de Coronel, del Dr. Pedro Neira Milchío. Sigamos trabajando juntos para mejorar Coronel. A la violencia, rebelate al pesimismo con decisión.